Hola, muy buenas tardes. Estamos ya aquí en vivo y en directo desde la Academia Aprendiendo a Vivir. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado especial de día de hoy es muy conocido, pero bueno, voy a dar una breve presentación. Él es Emilio Carrillo, escritor, economista, catedrático de diversas universidades, conferencista en donde aborda temas sobre filosofía, historia, espiritualidad. También ha incursionado en política. Y bueno, Emilio Carrillo, bienvenido a la Academia Aprendiendo a Vivir. Es un honor compartir contigo el día de hoy. Muchísimas gracias. El honor es mío. El honor es mío de compartir con la Academia y a través de ella con todas las personas que vamos a llegar a través de este encuentro. Así que muchas gracias. Así es, Emilio. ¿Y qué te parece? El tema que hemos elegido para compartir, para reflexionar hoy es el despertar de la conciencia. Y mucho se habla de la conciencia. Y si te parece bien, ha causado un poquito de, digamos, un poquito de curiosidad o de, pues no lo quiero llamar conflicto, pero lo que es conciencia con C y conciencia con S. ¿Qué te parece, Emilio? Dime tú si empezamos por ahí un poquito para clarificar eso. Pues me parece excelente, porque para hablar del despertar de la conciencia, lo primero parece que es tener claro lo que es la conciencia, claro, que es de lo que se trata de despertar, ¿no? Me parece muy, muy adecuado. Y ahí, como me gusta compartir, tenemos una ventaja, y es que esa diferencia entre conciencia con S y conciencia sin S es una diferencia que viene de muy atrás, es decir, que se ha ido configurando a lo largo de las aportaciones de muchos maestros y maestras, sabios y sabias a lo largo de la historia. Pero tenemos una ventaja actualmente, y es que podemos acudir al diccionario de la Academia de la Lengua Española para consultar ambos términos. Y ciertamente en otros términos, en otros vocablos, no sucede lo mismo. Pero en este la definición, el acercamiento que hace a ellos la Academia Española de la Lengua es muy acertado, recoge todo lo que es ese bagaje de sabiduría al que he hecho mención. Y de esa forma, Zoraida nos dice lo siguiente. Con relación a la conciencia, sin S, nos dice el diccionario que ese término se usa cuando estamos haciendo mención a cuestiones morales relativas al bien y al mal. Para eso está el término conciencia. Por ejemplo, si yo le hago daño a alguien, puedo tener mala conciencia por el daño que le he hecho, ¿vale? Ese sería el uso correcto del término conciencia. Tiene que ver con cuestiones morales, con el bien y con el mal, y con una sensación y un sentimiento que puede surgir en el ser humano ante determinados comportamientos y conductas que puede llevar a cabo. Eso es conciencia sin S. Ahora bien, una cosa distinta es la conciencia sin S. Y si acudimos al diccionario y leemos las distintas acepciones, podemos resumirlo diciendo que la conciencia descansa sobre tres patas. Es decir, que lo que la conciencia implica son fundamentalmente tres cosas que están interrelacionadas entre sí. Por un lado, conciencia es el conocimiento de uno mismo, conocerse a uno mismo. Ese conocimiento de uno mismo que tantas tradiciones filosóficas y espirituales han puesto como máxima y, por ejemplo, los sabios de la Grecia clásica, y que tiene que ver con el darse cuenta de que en el ser humano no solamente hay una parte pasajera, efímera, perecedera, una parte y un componente que tiene fecha de caducidad y que terminará sus días enterrado en el cementerio o incinerado en el crematorio, sino que además de eso, el conocimiento de uno mismo nos muestra que en nosotros hay otro componente, que es un componente imperecedero, un componente que no tiene fecha de caducidad,
que no conoce la muerte. Por tanto, la primera pata de la consciencia es el conocimiento de nosotros mismos, dándonos cuenta que en el ser humano hay una parte perecedera, una apariencia, podríamos decir, un pequeño yo físico, emocional y mental. A mí me gusta llamarlo el coche, pero igualmente y sobre todo hay una esencia imperecedera que tiene una naturaleza divina y que no conoce la muerte, que a mí me gusta llamar el conductor que encarna en el coche para experimentar la vivencia humana. Esta es la primera pata de la consciencia. La segunda pata de la consciencia es el conocimiento de la realidad que nos rodea. Es decir, no solamente conocernos a nosotros mismos, que es una mirada y una perspectiva interior, sino también una perspectiva y una mirada exterior, el conocimiento de la realidad que nos rodea, buscar la verdad de lo que hay en nuestro entorno, de lo que ocurre, de lo que sucede, etcétera, etcétera. Y por fin, estas dos patas, la mirada interna, conocimiento de uno mismo, la mirada externa, conocimiento de la realidad que nos rodea, estas dos patas se complementan con la tercera. Y la tercera, que es el equilibrio, es decir, la interacción desde lo que somos, conocimiento de uno mismo, con la realidad que nos rodea, conocimiento de aquello que está en nuestro entorno. Y eso hay que hacerlo en equilibrio. Y en eso han insistido mucho las tradiciones espirituales y filosóficas. No te quedes en la mirada interior, no te quedes ahí, eso no es la espiritualidad, porque corres el riesgo de caer en el engolamiento espiritual que lo llamó San Juan de la Cruz, en la indiferencia y en el orgullo y en la soberbia espiritual. No te quedes ahí, pero tampoco te quedes en mirar fuera, porque conocer la realidad fuera está muy bien, pero como no lo unas a una conciencia de ti mismo, puede ser que en lugar de conocer la realidad, quedes atrapado por la realidad. De ahí la importancia de ese equilibrio. Y por tanto, y en resumidas cuentas, esta es la diferencia y esto es lo que tiene que ver con la conciencia y la consciencia. Conciencia relativa a cuestiones morales que tienen que ver con el bien y con el mal, y la consciencia, mirada interior, conocimiento de uno mismo, mirada exterior, conocimiento de la realidad, y en tercer lugar, dentro del ámbito de la consciencia, el equilibrio entre lo interior y lo exterior. Bien, entonces entiendo que conciencia con S es esa mirada profunda de lo que tú bien has dicho, de que tanto se ha hablado sabios y sabias a través de la historia de la humanidad. Encontrar ese conócete a ti mismo, esa frase tan profunda, Emilio, pero que tú lo desmenuzas con tanta claridad y pareciera muy fácil, pareciera tan simple el conocernos a nosotros mismos. Y en nuestra vida diaria, ¿qué tal? Te invitaría un poquito a eso, a saber, ¿qué pautas nos darías para aplicar esto del conocernos a nosotros mismos en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, que es ahí en donde ocurre la vida? Y que, como tú bien has dicho, en ese primer pilar, no sé, de lo que nos has explicado sobre el conocimiento, sobre la conciencia, que es encontrar un equilibrio en esa mirada interior, pero también con esa mirada exterior, porque finalmente es como una interacción, lo entiendo así, una interacción en saber lo que yo quiero, en escuchar hacia adentro, pero también en actuar, en tomar acción hacia afuera. Y ese es el punto al que refieres, dime tú, en donde se encuentra ese equilibrio, y que finalmente entiendo que conciencia sería eso, encontrar ese punto de equilibrio. Emilio. Efectivamente, lo has expuesto maravillosamente, no puedo mejorarlo. Yo diría que ese punto de equilibrio tiene que ver con la compasión, con la compasión. La compasión es hacer tuyo lo que vive el otro, sea el otro un ser humano o cualquier otra modalidad de vida, el hacerlo tuyo. El que nada humano ni no humano te sea ajeno. Es decir, una compasión que nos saca del enfriamiento, que por cierto nos quieren meter en él, ¿verdad? Tanto enfriamiento, tanto recelo, tanto alejamiento y tanta división. El conocimiento de uno mismo
todo lo que tiene que ver con esta mirada profunda a la que tú has hecho referencia, implica una compasión que nos une, que nos liga, no desde la indiferencia, sino desde la compasión a todo lo que nos rodea. Y junto con la compasión, la acción consciente, porque eso que tú has mencionado, es decir, la capacidad de actuar en el mundo exterior, pero sin romper el nexo con lo que realmente somos, sin romper la presencia de lo que realmente somos, es lo que a lo largo de la historia Siddhartha Gautama Buda llamó la acción correcta y otros sabios han denominado acción consciente, es decir, una acción que no se hace desde el pequeño yo, egoico, egocéntrico, que quiere imponer, que quiere convencer, sino que quiere dominar, que quiere competir, que quiere ganar el debate. No, no, no. Se hace una acción consciente que se hace desde el corazón, se hace desde el respeto al otro, a la opinión del otro, con empatía a todos los seres humanos, a todos los seres vivos, y es un cambio completo de mirada. Y tú afirmabas algo que es cierto, es decir, puede parecer difícil esto, puede parecer difícil vivir con una mirada interna, una externa y un equilibrio con esa compasión a la que he hecho mención y esa acción consciente como manera de andar por la vida. Puede parecer difícil, pero realmente no lo es, realmente no lo es. Es solamente una apariencia. ¿Y por qué parece que es difícil? Bueno, pues tenemos que mirarnos a nosotros mismos y tenemos que reconocer que esta sociedad padece una especie de enfermedad, ¿no? Es la enfermedad que nos cuesta percibir lo trascendente, fuera y dentro de cada uno de nosotros. Y es una enfermedad que fue muy bien definida por Rudolf Steiner hace un siglo aproximadamente, ¿no? Que puso el dedo en la llaga al decir que en la humanidad actual padecemos esa enfermedad. Una enfermedad que grandes filósofos como Friedrich Nietzsche ha denominado la muerte de Dios, el matar a Dios. ¿Qué significa eso de matar a Dios? Hombre, no significa que físicamente se refieran a que se mata a Dios físicamente, no, no. Hacen mención, con la idea de Dios ha muerto, el matar a Dios, a lo que hacen mención es a la muerte de la idea de Dios, es decir, para decirlo con más claridad y que nos podamos entender perfectamente, la muerte, la desaparición en la sociedad de la idea de lo trascendente, de la idea de lo trascendente. Por tanto, una sociedad donde lo trascendente, dicho en términos contemporáneos, no computa, no computa. Todo es lo material, todo es el día a día de la vida esta que tenemos, con tanto estrés, con tanto culto a la velocidad, con tanto querer tener, acumular, retener, con tantas inseguridades, incertidumbres, con tanta presencia de nuestro ego y de nuestros componentes egocéntricos, tan economicista, tan mercantilista, tan dada al entretenimiento superfluo, a la distracción lela, tan alejada de la naturaleza y de la vida, una sociedad que lo trascendente lo ha borrado de la escena. Entonces, claro, cuando una sociedad borra lo trascendente de la escena, ¿qué queda? ¿Qué queda? Pues queda algo enormemente superficial y algo donde lo que tú y yo estamos hablando parece que no tiene lugar, porque como lo trascendente no computa, ¿a quién le va a interesar la conciencia, la mirada interior para conocernos mejor, un acercamiento a la realidad que nos rodea en interacción con esa mirada interna? Todo eso queda como metido en un cajón. Y por eso puede parecer difícil lo que estamos comentando, pero realmente no lo es. Realmente no lo es, ¿por qué? Porque si estuviéramos hablando de ser lo que aparentemente somos, podría ser difícil, pero no, estamos hablando de ser lo que realmente somos. No lo que pasajeramente somos, sino lo que imperecederamente somos. Y eso en principio debería ser simplísimo, facilísimo, porque es ser como somos. San Juan de la Cruz, y termino la respuesta a tu pregunta, ese gran místico cristiano decía y hablaba de la transformación en Dios. Él dejó escrito en una carta en 1582, dijo, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Pregunta, ¿cómo nos podemos transformar en Dios? Para alguien que padece la enfermedad a la que hemos hecho referencia, es un imposible. Pero cuando salimos de esa enfermedad y recuperamos una mirada trascendente de las cosas, la transformación en Dios es sencillamente, simplemente, vivir en coherencia con lo que ya somos. No hay que conquistar nada, no hay que lograr nada, no hay que alcanzar nada. Es un proceso, es un camino, un sendero espiritual
que va dirigido a una práctica de vida que sea coherente con lo que somos. Así de sencillo y así de simple. Interesante y profundo, Emilio, porque como bien lo explicas, una cosa es la esencia y otra cosa es la apariencia. Y en este mundo, en esta sociedad, estamos envueltos en vivir más de esa apariencia. Y esto que planteas sería, en primer lugar, para vivir en ese despertar de conciencia, dime tú, es primero darnos cuenta de esa separación, de que somos esos seres espirituales que venimos a tener esa experiencia humana y que somos tan humanos pero tan espirituales, pero que hemos olvidado esa parte de esa esencia que algunas personas o algunas, digamos, sabios, sabias lo llaman como luz, el yo superior, energía. Y a veces es difícil en nuestro día a día tomar conciencia de esa separación, ¿sí? De estar consciente de que somos ese ser, esa luz, como tú bien dices, que estamos en este mundo, en esta sociedad, pero que nos ha ido envuelto. Entonces, si más o menos podemos llevar ahí esa pauta en cuanto a el despertar de la conciencia empieza por conocernos a nosotros mismos en esa separación de la esencia y la apariencia. Totalmente, totalmente. Y aprovechando tu planteamiento, voy a dar un pasito hacia adelante. Okay. Hay personas que me preguntan, bueno, vale, Emilio, ya me he enterado. Tengo una apariencia efímera que va a terminar sus días en el crematorio, en el cementerio, pero tengo una esencia imperecedera que va más allá de la muerte y que no conoce la muerte y que es, por tanto, no efímera, no pasajera. Bien, ¿qué hago para vivir en coherencia con eso que realmente soy? Para vivir en coherencia con mi esencia. ¿Qué hago? Bien, lo primero, como tú muy bien has dicho, darte cuenta. Lo primero es darte cuenta, empezar a darte cuenta de lo que aquí estamos compartiendo. Lo segundo, la única forma de que lo que somos realmente se haga manifiesto, tome presencia, es que tenga espacio vital para hacerse presente. Parece de perogrullo. Para que algo se haga presente necesita espacio vital. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en nuestra vida cotidiana la tenemos tan llena de unos comportamientos y unas conductas que tienen que ver con el coche, que tienen que ver con el pequeño yo, que tienen que ver con la apariencia, que no hay sitio para que la esencia se haga presente. Con lo que lo primero, dicho de una forma muy coloquial, es quitar muebles. Hay que vaciar muebles. Hay que hacer una práctica de soltar, de desalojo, dándonos cuenta de la cantidad de cosas que hemos metido en nuestra vida. No me refiero solamente a cosas materiales, me refiero también a emociones, a pensamientos, a sistemas de creencias, a pautas y a paradigmas de vida que hemos metido en nuestra vida y que la tienen totalmente llena de una forma de ver la vida y una práctica de vida impregnada de lo perecedero. Eso es lo primero. Y darnos cuenta además desde la sonrisa, porque en la conciencia, y eso los sabios y sabias lo han mostrado todo, tiene mucho sentido del humor, hay que reírse. La conciencia no es ir por la vida serio, al contrario, es ir por la vida alegre y riéndote, incluso riéndote de ti mismo, que es lo mejor que podemos hacer. Reírse, decía un sabio, es algo muy serio. Y reírse de uno mismo es el mejor disolvente para que esos tics, esos comportamientos, esas conductas egoicos, egocéntricos que hay en nosotros, empiecen a quitarse de en medio para dejar espacio en orden a que lo que somos se haga presente. A mí me gusta decir, cuando haya una voz ahí, una voz en ti, que diga que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero,
ríete, ríete a carcajadas. Ese es el pequeño yo, porque el yo superior sabe perfectamente que las cosas son cuando corresponden, confía en la vida, sabe que todo tiene un sentido profundo, lo que a la mente le gusta y a lo que a la mente no le gusta, y que todo tiene un porqué y un para qué. Y si sale una vocecita por ahí diciendo que necesitas mucho, porque tienes muchas necesidades y además necesitas mucho para lo que necesitas, ríete a carcajadas, porque ya nos han dicho los maestros, como Francisco de Asís, el santo de Asís, ya nos dijo que necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, porque esa es la verdad de la vida. Eso no lo sabe el pequeño yo, pero lo sabe perfectamente lo que realmente somos, nuestro yo superior. Si aparece una voz en tu vida diciendo que lo importante es el qué, hay una voz más profunda que te dice no, lo importante no es el qué, lo importante es cómo se vive el qué, cómo se vive el qué. Lo importante no es la enfermedad que llega a tu vida y tendrá un sentido porque todo tiene su porqué y su para qué. Pero una vez que ha llegado, por ejemplo, la enfermedad o una circunstancia de alegría, podemos barajar un menú muy amplio de experiencias, lo importante no es el qué, sino cómo lo vives, cómo vives ese qué. El pequeño yo está siempre liado con los problemas, siempre hay problemas, problema arriba, problema abajo, tengo un problema, dos problemas, 100.000 problemas. Y ríete cuando eso aparezca en escena, porque la realidad es que no existen los problemas, todos son experiencias, oportunidades. La vida es un milagro y permanentemente va poniendo por delante en nosotros un gimnasio, el gimnasio de la vida, para que crezcamos, para que nos despertemos y desarrollemos en conciencia. Y por tanto, cuando hay cosas que llamamos problemas, borramos esa palabra que es propia del pequeño yo y la llamamos experiencias, oportunidades, que es lo que realmente son. Estos son pequeños ejemplos de lo que significa observarnos, percibir cuando el pequeño yo se hace presente, y cuando se hace presente con esta vocecita a la que he hecho referencia, nos reímos, lo aceptamos, no nos enfadamos con nosotros mismos y nos reímos. Y si vuelve a aparecer, nos volvemos a reír y no nos enfadamos. Y si lo intentamos y no lo conseguimos, no pasa nada. Como muy bien decía Elena Blavatsky, cada fracaso es un éxito. Tú no te preocupes, cada fracaso es un éxito. Tú sigue en ese camino y tú verás como poco a poco ese pequeño yo va perdiendo protagonismo. Esa pérdida de protagonismo deja en tu vida un espacio y ese espacio es ocupado naturalmente, espontáneamente y sin esfuerzo por eso que somos. Y eso que somos, que tiene un telón de fondo y una esencia absolutamente divina, está lleno de maravillosas cualidades. Todo lo que tiene que ver con el amor, todo lo que tiene que ver con la compasión, con la sabiduría, y a partir de ahí la bondad, la belleza, el altruismo, la generosidad, la empatía, la ternura, la sensibilidad, la inspiración, la intuición, el compartir, etcétera, etcétera, viene en ese paquete de vivir como realmente somos, que va llenando nuestra vida, y eso lo han puesto de manifiesto y han sido una experiencia viva muchos hombres y mujeres, afortunadamente, a lo largo de la historia de la humanidad. Y qué liberador esto que compartes, Emilio, porque eso que llamas problemas, que tú lo has denominado experiencia, oportunidad, es propiamente la vida misma que hay experiencias que a veces catalogamos de buenas o de malas, pero como bien lo has explicado, el qué ahí está. La situación, la experiencia, la vivencia. Y aquí es donde entraría nuestro poder interior de elegir, el de decir cómo lo voy a gestionar, cómo lo voy a enfrentar, cómo elijo vivirlo. Ese libre albedrío de decidir cómo lo voy a afrontar para aprender de él. Perfectamente expuesto. Y fíjate, porque esa libertad que muy acertadamente tú has subrayado, debemos ser conscientes de que el ser humano, tú, yo y los 8.000 millones de seres humanos, estamos en un entramado socioeconómico que nos limita mucho, Hay muchos sistemas de creencias,
hay muchas interferencias, hay muchas influencias exteriores, los medios de comunicación, la sociedad, la familia, hay muchas influencias y muchas interferencias. Pues bien, hay un ámbito que, retomando la expresión de un sabio, podríamos denominar nuestro espacio sagrado de libertad, en donde nadie puede meterse, en donde nadie puede influir, en donde no llega ninguna interferencia. ¿Cuál es ese espacio sagrado de libertad? No tiene nada de misterioso, es el momento presente. Mejor dicho, la actitud con C, la actitud con la que vivimos el momento presente. Y eso lo elige cada uno, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y también durante los sueños. ¿Con qué actitud vivo cada momento? No lo que pasó, que ya pasó, no lo que vendrá, que veremos a ver si llega, no, el momento presente. Te cruzas con una persona, te encuentras con alguien, una situación, una persona, una circunstancia, una cosa, pequeña o grande, da igual, a juicio de la mente puede ser algo importante o no importante, pero da igual. ¿Qué actitud tienes tú ante eso? ¿Qué actitud tiene ante la persona que te encuentras en el ascensor de tu edificio? ¿Qué actitud tiene ante cualquier persona que, por lo que sea, llega a preguntarte algo en tu actividad laboral? ¿Qué actitud tienes ante la persona que en un momento concreto estás con ella codo a codo en una cafetería o en un supermercado? La actitud que tiene con la persona que en un transporte público se sienta a tu lado. Y no digamos ya la actitud que va desplegando con tus seres queridos, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros en general en el día a día. La actitud, porque de ahí deriva todo. Ya estaba enseñado en la ciencia del yoga hace miles de años, pero lo difunde la psicología moderna. La psicología moderna nos dice, la actitud tiene una vibración, la que sea, densa o alta, y depende de ti, depende de ti. Tú eres el que modula la vibración de la actitud con la que vive cada circunstancia en cada momento, de instante en instante. Importante o no importante a juicio de la mente. A partir de ahí viene todo lo demás. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, y se corresponde a una realidad que nosotros mismos podemos observar en nosotros mismos, la actitud conlleva pensamientos y emociones, con lo que el color vibracional de los pensamientos y las emociones tienen que ver con la frecuencia vibracional de la actitud. Pero es que los pensamientos y emociones implican acciones y reacciones. Acciones y reacciones que van a tener la frecuencia vibracional de las emociones y pensamientos que tienen la frecuencia vibracional de la actitud. Pero es que las acciones y reacciones, cuando se repiten, generan hábitos que tendrán una vibración u otra partiendo de la actitud con la que todo arrancó. Y los hábitos terminan marcando nuestro carácter, nuestra forma de ser, que tendrá una tonalidad vibracional más alta o más densa, fíjate, en función del color, en función de la gradación vibracional de la actitud con la que vivamos cada momento. Es decir, no hay casualidades de ninguna manera. Y eso significa que el carácter de una persona, cada uno tiene su carácter, no es fruto de la causalidad, se fabrica a fuego lento y se va fabricando a un fuego lento y se puede modificar también a través de un fuego lento que tiene su base en las actitudes. De ahí que lo que nos han dicho los maestros y maestras, que es vive, decía, ya que hemos hablado antes de San Juan de la Cruz, vive 1000 gracias derramando. Esa es tu actitud ante la vida, 1000 gracias derramando. Que siempre, siempre esté ahí lo mejor de ti, tu mejor versión, sacando lo mejor de ti mismo y poniéndolo al servicio de los demás y de la vida. En todo, en lo pequeño y en lo grande. En la mirada con la que miras a una persona, yo que sé, que te sirve un café, o la persona que se sienta al lado tuyo en un autobús, o la persona con la que te cruzas en la calle, o como decía antes, la persona con la que te encuentras en un ascensor. 1000 gracias derramando, que siempre tu frecuencia vibracional de instante en instante sea lo más alto posible, porque eso va a impregnar de alta frecuencia vibracional a tus pensamientos y emociones, por tanto a tus acciones y reacciones, por tanto a tus hábitos y por tanto a tu carácter.
Con lo que en definitiva, y concluyo, totalmente de acuerdo de que en ese despertar de la consciencia que hila con todo lo que venimos hablando, hay una libertad del ser humano para decidir por dónde se encamina. Y esa libertad tiene una prueba de algodón, tiene un basamento y un fundamento básico en la actitud con la que vivimos cada momento. Cuando una persona va por la vida malhumorado, siempre pensando mal del que tiene delante, siempre molesto por una cosa o por otra, siempre enjuiciando, siempre etiquetándose a uno mismo y a los demás. Cuando vamos así por la vida, eso va impregnando todo, emociones, pensamientos, acciones, reacciones, hábitos y carácter de una vibración muy densa que termina hundiéndonos en una vida triste, en una vida que no es plena, en una vida que finalmente nos deprime y que nos gustaría vivir de otra manera. Y nos preguntamos cómo conseguirlo. Pues comienza con ese mil gracias derramando. Empieza por ahí en cada momento del día. Y qué importante eso, Emilia, que compartes, porque precisamente esa actitud en la que derivan nuestro sistema de creencias en cuanto a pensamientos, emociones y acciones va muy de la mano en ese coche al que tú lo denominas, ese símil, que puede estar, me parece que ese coche puede ser un Rolls Royce maravilloso que puede estar al servicio de el conductor. Es decir, si nos damos cuenta con esto que planteas, la mente pues puede ser tan maravillosa, pero también va directamente proporcional al grado de conciencia en que estemos, en el sentido de darnos cuenta qué estamos pensando, qué estoy sintiendo y por ende cómo estoy actuando. Y no sé si es por ahí en donde planteas esa relación en que la conciencia se trata de vivir, ganar más conciencia y restar inconsciencia en eso que pensamos, en eso que sentimos y en eso que actuamos. El símil del coche y del conductor, como tú has compartido ahora mismo, da mucho juego, da mucho juego. Y el símil lo explica muy bien. El coche es maravilloso, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Es decir, la apariencia del ser humano, lo efímero, lo pasajero, es auténticamente maravilloso. Ahora bien, es efímero, no lo podemos negar, es perecedero, y como es perecedero, necesita un mando consciente, necesita un conductor. ¿Qué sucede si el coche no tiene conductor? Que se convierte en un coche loco. Yo no sé en tu tierra, pero aquí en las ferias hay unos divertimentos, unas atracciones que se llaman los coches locos. Entonces, los coches locos, ¿qué hacen? Se chocan entre sí continuamente, se dan contra los laterales de la atracción, las protecciones que tiene la atracción. Entonces, el ser humano tiene ante sí la elección de vivir como un coche loco o de, como conductor, tomar el mando consciente del coche y poner el coche a su servicio. El coche es maravilloso en cualquier caso, es un problema de conciencia. Cuando el conductor está dormido, cuando el conductor no se ha despertado, inevitablemente el coche va por la vida como un coche loco. ¿Y un coche loco qué significa? Pues que como el coche, el pequeño yo, tiene fecha de caducidad, al tener fecha de caducidad va a morir y por tanto todo lo que tiene que ver con el coche, como lo dejes suelto, como lo dejes loco, todo lo que tiene que ver con el coche es miedo, miedo. Miedo a la muerte, miedo a la vida, inseguridad, incertidumbre, desconfianza de la vida, etcétera, etcétera, queja continua, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la locura del coche cuando carece de conductor. En cambio, cuando vamos despertando, cuando el conductor va tomando el volante del coche, cada vez más, porque es un proceso, nadie le pide a nadie que de la noche a la mañana se haga consciente y lleve ya perfectamente el coche. Esto es como un proceso, esto es como aprender a conducir, es un proceso. Pues bien,
en ese proceso poco a poco vamos cogiendo el mando del coche y es el conductor ya el que pone el coche a su servicio. Y claro, el conductor, que es infinito, divino y eterno, no tiene miedo. Todas esas inseguridades, todas esas incertidumbres desaparecen de la vida. Nos llena la confianza hacia la vida, nos llena una aceptación que no es resignación, que no es impotencia, no, es una aceptación ante todo lo que sucede derivada, fruto de la confianza en la vida. Confío en la vida, luego acepto. Y a partir de ahí reverencio la vida en todas sus manifestaciones, la vida como milagro, la mía, la tuya, la de todos los seres humanos, la de todos los seres vivos, y nos llena el corazón y se nos explota en amor y en compasión, en esa reverencia por la vida que tan maravillosamente glosó el Premio Nobel de la Paz de 1952, Albert Schweitzer. Todo esto es lo que trae consigo el que ese maravilloso coche, porque lo es, no vaya por la vida como coche loco, sino que sea bajo el mando consciente de un conductor cada vez más despierto, cada vez más avezado en lo que es la conducción de ese coche, lo que significa una práctica de vida que no tiene nada de extraordinaria, porque es una vida sencilla, es una vida alegre. Como decíamos antes, es una vida donde no se quiere competir, donde no se necesita dominar ni controlar ni a nada ni a nadie, donde no necesitamos acumular, donde no es necesario atesorar, donde las necesidades que tenemos son pocas, las necesarias y las justas, y las cubrimos con austeridad. Una vida en la que nos vamos saliendo de este circuito tan extraño del estrés, de las carreras, del culto a la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es nada complicado, esto es lo que nos está pidiendo, si nos miramos un poquito dentro, es lo que nos está pidiendo nuestro corazón y lo que nos está pidiendo nuestra alma. Una vida que vaya por unos derroteros, yo diría, de más sentido común y de más sensatez. Así es, Emilio. Pensaba en eso, en precisamente ir creando en nuestra vida esas experiencias que resuenen con nuestro ser, que, como bien has planteado, en compasión, en amor, en respeto, por cualquier manifestación de vida. Y como bien lo planteas, es un proceso, es un sendero que vamos caminando, ese sendero espiritual, y que vamos también aprendiendo de él. Y qué importante, porque sabes, en la sociedad existe esa carga, ese lastre de la culpa por diferentes experiencias. Y creo que aquí, qué profundo y liberador es esto, porque si bien entiendo, es que actuamos, tomamos acción en ese equilibrio hacia adentro y hacia afuera en base a nuestro estado de conciencia. Y eso nos permite estar en paz, tener esa paz interior de que, como bien dices, no es bueno, no es malo, no es negativo, no es positivo, es una experiencia de la que depende de nosotros cómo la vamos a vivir y aprender de ella. La vida es un continuum, es un momento presente continuo en el que se van desplegando multitud de experiencias. Como tú muy bien has compartido, cada una de ellas las afrontamos con el estado de conciencia que tenemos en ese momento. No puede ser de otra manera, es que no puede ser de otra forma. Cada experiencia del día a día la vamos afrontando con el estado de conciencia que tenemos en ese preciso momento. Eso además ayuda a que la conciencia vaya evolucionando, para que la conciencia pueda ir despertándose, pueda ir abriéndose, pueda ir expansionándose. Y hay personas que ahora están aquí, en este punto, vamos a ponerlo un punto un poquito alto, y miran la vida que han desarrollado y me dicen, bueno, Emilio, yo ahora que tengo oportunidad de ver mi vida con unos ojos de mayor conciencia, miro hacia atrás y me arrepiento de cosas. Y como tú dices, siento incluso culpa, ¿no? De no sé qué y de no sé cuánto. Y esto que hice, y esto que hice, y esto que hice, me arrepiento. Y me gustaría eliminarlo de mi vida, me gustaría borrarlo de mi vida.
A esas personas, ¿sabes lo que le digo? Pues algo muy sencillo. Digo, mira, tú estás aquí hoy, aquí, y te arrepientes de esto, y de esto, y de esto. Vale, vamos a borrarlo. Vamos a suponer que fuera posible. No es posible, además es una cosa absurda porque no es posible. Pero vamos a suponer que fuera posible. Venga, borramos esto y borramos esto. ¿Sabes lo que te pasarías? Que te caes. Que ya no estarías aquí, bajarías. Porque estás aquí ahora y tienes esta perspectiva más amplia, más elevada, por todo lo que has vivido. Por tanto, acepta todo lo vivido. Aprende de las experiencias. Muy bien, dice esto. Pues yo esto ahora, lo que hice no lo volvería a hacer, ¿vale? Pues no lo hagas. Pero no te eches culpa, no te eches carga, no te eches lastres. Cuando hace un año, cuando hace 5, cuando hace 15, hiciste aquello, era tu estado de conciencia. Y fíjate por dónde, junto con otras muchas cosas, ha sido todo eso un proceso que ahora te ha llevado a tener una mirada más amplia. Estate agradecido, también estate agradecido a los errores, también estate agradecido a las meteduras de pata, agradece las tuyas y las de otros, porque no solamente son las nuestras, sino las de otros con relación a nosotros. Agradece todo eso, mételo entero en tu corazón de amor y en el momento presente vive con esa nueva conciencia que ha sido el resultado de todas esas experiencias. Y como tú muy bien has apuntado, entonces todo cambia, la mirada es completamente distinta. Tenemos la manía de ir por la vida juzgando. Nadie nos paga un sueldo, para colmo, y nos hemos convertido en jueces de la vida, en magistrados de la vida. Y somos muy duros con la vida y con el mundo y con la vida de los demás. Y somos especialmente duros con nosotros mismos. Y ahí estamos machacándonos, culpabilizándonos, cargándonos. Ha llegado el momento de ese despertar de la conciencia que nos posibilite darnos cuenta de que todo tiene su sentido. Esas experiencias de un color, esas experiencias de otro, todo va ayudando y sirviendo para que vayamos despertando y expandiendo nuestra conciencia y a partir de ahí, lógicamente, cada día, cada momento y en cada instante, a ser posible ir sacando lo mejor de nosotros mismos. No se trata de estar repitiendo siempre lo mismo, sino de vivir cada vez de una manera, como ya hemos compartido, más coherente con lo que realmente somos. Y efectivamente, esto es enormemente liberador, enormemente liberador. Es un estadio, este estadio de las cargas, de las culpas, de los lastres, es un estadio que Friedrich Nietzsche, en su obra Así habló Zaratustra, que son una serie de discursos que da ese personaje de ficción que él se inventa, que es Zaratustra, en el primer discurso habla de las fases evolutivas de conciencia del ser humano. Y la primera fase, la primera, es esta precisamente que estamos hablando. Y el arquetipo que utiliza Zaratustra, es decir, Nietzsche, para identificarla, es el camello, el camello. ¿Por qué el camello? Porque está lleno de jorobas, de lastres, de cargas, de culpa, ¿no? Y dice Nietzsche, hay un momento determinado en el que decimos, se acabó, se acabó. Y el camello, ¡pum!, da un golpe a todas esos lastres, a todas esas culpas y se transforma en otra cosa. Efectivamente, es muy liberado. Y qué importante como lo planteas. Yo me imaginé precisamente esa escalerita, que cada experiencia, si quitamos un eslabón, se viene abajo todo. Inevitablemente. Inevitablemente, Emilio. Y bueno, sabes, a mí desde hace muchos años, cuando inicié en este camino, en este sendero de esa búsqueda de cuál es el propósito de la vida, cuál es el sentido de la vida, hubo una frase que siempre me cimbró y yo quería saber a qué se refería Patanjali cuando decía, si me permites la voy a leer, dice, fuerzas latentes, facultades y talentos cobran vida y te descubres por ti mismo como una grandiosa persona, mucho más allá de lo que alguna vez hayas podido imaginar llegar a ser. Y no sé, esa frase me cimbró y desde ahí empecé esa búsqueda, ese sendero espiritual que cada uno tiene a su manera, porque vamos creando
como nos lo has planteado, esas experiencias que van en consonancia con nuestro estado de evolución. ¿A qué se refería Patanjali? ¿Cuál sería tu opinión, Emilio, en esta frase? Bien, creo que no voy a dar mi opinión, que la es, pero lo importante no es que sea mi opinión, es consecuencia del estudio profundo de la obra de Patanjali y en particular de sus Yoga Sutras. Es algo que a mí me apasiona, que a mi esposa también le apasiona. De hecho, en el 2019, después de muchos años de estudio, publicamos un libro sobre el yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo, que tiene como objetivo profundizar en las enseñanzas de Patanjali. Con ese bagaje, que va mucho más allá de una opinión, es por tanto una aportación, creo que fundamentada, podríamos decir lo siguiente. Punto 1. El sentido de la vida. Vamos despertando en conciencia y es un camino necesario. Es un camino de cada uno con uno mismo. Pero hay un momento determinado en el que empezamos a darnos cuenta que el sentido de nuestra vida nunca lo encontraremos si no encontramos el sentido de la vida. Es decir, hay un momento, insisto, que nos percatamos, por fin nos damos cuenta que si buscamos el sentido de mi vida, no lo voy a encontrar nunca. Lo que tengo que hacer es buscar el sentido de la vida, esa vida que merece toda nuestra confianza, esa vida que debe ser reverenciada, ese sentido de la vida que tiene que ver con ese camino que en el mundo oriental asocian al famoso Tao. Descubrir el sentido de la vida, y una vez que descubres que la vida tiene un sentido, entonces sí descubres el sentido de tu vida, porque el sentido de tu vida se enmarca en el sentido de la vida. Esto está muy presente en las aportaciones de todos los maestros, de todos los yogis y también de Patanjali. Y a partir de ahí, tú has dicho algo enormemente importante. El sendero de la consciencia, el despertar, vamos avanzando, llevamos hablando ya un buen rato de este tipo de cosas, posibilita lo siguiente. Aunque la mayoría de las personas no lo sepan, los seres humanos tenemos facultades, capacidades latentes. Están ahí, pero como si no estuvieran, porque están como bajo la superficie. Podríamos decir también que están durmientes, facultades y capacidades que están durmientes. Ahora bien, esas capacidades y facultades durmientes van brotando como si fuera una semilla que está bajo tierra, van floreciendo en la medida en la que vamos avanzando por el sendero espiritual. En la medida en que una persona va avanzando por el sendero espiritual, poco a poco, pausadamente, una detrás de otra, esas capacidades, esas facultades que están durmientes, latentes, florecen. Concretamente, en los Yoga Sutras de Patanjali, en esos 196 maravillosos aforismos cortos que nos definen a la perfección la ciencia del yoga, hay una sección que invito a leer. Los Yoga Sutras de Patanjali están en internet, son fáciles de localizar. Nos vamos a los Yoga Sutras de Patanjali y buscamos dentro, como no son largos, es fácil de encontrar, buscamos una sección que se llaman Siddhis, S-I-D-H-I-S, con doble D y H, Siddhis, con doble D y H. Esa sección de los Siddhis describe cuáles son esas capacidades y esas facultades, que son durmientes, pero que se van despertando cuando despertamos en conciencia y vamos avanzando en el sendero espiritual. Y Patanjali describe ni más ni menos que 25, no ni una, ni dos, ni cuatro, describe 25. Y las ordena por el orden precisamente de cómo van apareciendo, se van haciendo patentes, van brotando en el ser humano conforme el ser humano va avanzando en su sendero espiritual. Por cierto, el primer siddhi, es el ir percibiendo que en la vida no hay casualidades, sino que todo está lleno de causalidades, que en la vida todo son pautas, patrones, sincronías, señales, y por tanto va brotando la confianza en la vida.
Esto es uno de los primeros CIDIs, de las primeras capacidades que están ahí, pero están durmientes. Y se activan, florecen cuando vamos despertando y avanzando en nuestra conciencia. Y a partir de ahí vienen muchas más. No quiero agotar el asunto para invitar a que se consulte. Como están ahí en las redes, no hay ningún tipo de problema. Pero encontrarán que ahí está la capacidad de recordar vidas pasadas. Esas vidas que nuestra alma ha ido jalonando en la cadena de vidas, en la cadena de reencarnaciones. Cuando vamos avanzando en el sendero espiritual, ese recuerdo aparece. Hay gente que me dice, Emilio, si hay vidas pasadas, ¿yo por qué no me acuerdo? Y yo le digo, porque todavía no es el momento. Tú sigue, confía, despierta tu conciencia, avanza en conciencia y todo llegará, todo llegará. Y efectivamente, Patanjali hace mención a cómo el recuerdo de vidas pasadas llega en un momento concreto de nuestro proceso conciencial y espiritual. Y llegan muchas más cosas. En un estadio muy avanzado aparece el Siddhi, por ejemplo, a más de uno le sonará por el gran Cristo Jesús, de andar sobre las aguas, que es una capacidad que el ser humano va teniendo en la medida en el que va viviendo desde la esencia. Y cuando va viviendo desde la esencia, tú tienes una interacción con la materia y con la naturaleza que te permite convivir con ella y también ella está a tu servicio. No arrancándole los secretos a la naturaleza, que es lo que hace esta ciencia materialista que intenta conseguir los secretos de la naturaleza peleándose con ella. Es ridículo, es absurdo. Queremos descubrir no sé qué, cogemos un animalito y lo abrimos por la mitad y le hacemos ahí experimentos, pero de verdad, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que tú vas a ceder a los secretos de la vida maltratando la vida, por favor? Entonces, en los Siddhis se pone de manifiesto que cuando en nuestro desarrollo espiritual reverenciamos la vida, nos hacemos uno con la vida nos regala. La vida se pone a nuestro servicio, la naturaleza se pone a nuestro servicio y adquirimos el don de la levitación y adquirimos el don de la bilocación, de estar en varios sitios a la vez, porque esos son facultades de lo que realmente somos, no son facultades del coche, son facultades de la esencia. Y todo esto, y termino, nos lleva a algo muy importante. He hecho mención a capacidades, habilidades, facultades innatas que están en nosotros, durmientes y que van aflorando y despertándose cuando vamos despertándonos y avanzando en el camino espiritual. Pues bien, aviso a navegantes, no hay atajos, no hay atajos, porque hay personas que al escuchar esto dicen, bueno, pues yo a ver si consigo levitar, yo a ver si consigo la bilocalización, yo a ver si consigo recordar vidas pasadas. No hay atajos, es decir, la única manera de verdad, no son sucedáneos, de verdad, de vivir estas experiencias es ir despertando en conciencia y vivir cada vez de manera más coherente con lo que somos, con autenticidad, con genuinamente, de forma ejemplar, y todo eso va llegando al ser humano. Así que cuando tú hablabas a qué se refería Patanjali con estas expresiones, pues los siddhis, con todo lo que conlleva, son la respuesta. Qué interesante y muy importante eso que dices, Emilio, que no hay atajos. No hay atajos, hay que ir en ese proceso, paso a paso, cada quien con sus tiempos, con sus ritmos, pero conscientes. Creo que esa es la invitación finalmente, conscientes de la experiencia. Es un tema fascinante y profundo, que ojalá en otra oportunidad podamos hablar más profundo, dharma, karma, todo lo que conlleva y que es tan importante ir retomando esos conceptos y definiéndolos para irlos aplicando a nuestra vida. Emilio, como bien dicen, el tiempo no existe, pero el momento presente se despliega a velocidades vertiginosas. Entonces, he disfrutado enormemente esta conversación contigo y yo sé que la idea de la academia Aprendiendo a Vivir es precisamente invitar al autoconocimiento, al análisis, a la reflexión, a todo eso que nos hace crecer, que nos hace avanzar, en donde nos cuestionamos. Y yo creo que desde eso que hemos hablado hoy, creo que precisamente es lo que nutre a nuestra conciencia
para crear nuevas experiencias que resuenen con ese yo superior que tú ya nos has compartido desde nuestra esencia. Emilio, ¿algo que te gustaría para cerrar nuestra conversación de hoy? ¿Algún mensaje, alguna frase? Dos cosas simplemente. La primera, mi agradecimiento. El agradecimiento siempre es mutuo y compartido, siempre. Y mi agradecimiento es grande por haberme abierto esta ventana, por haber posibilitado este coloquio, por haber planteado los temas que has planteado, por divulgar esto a través del directo y que llegue a las personas que seguro tiene que llegar, porque la vida funciona así. Por tanto, lo primero de las dos cosas que quiero compartir contigo en este momento final es el agradecimiento. Y por otra parte, y en segundo lugar, remarcar la importancia de la denominación de la academia que tú llevas, la academia aprendiendo a vivir. ¿Por qué es enormemente importante? Porque fíjate, hay muchas academias por el mundo, muchos colegios, institutos, universidades, que donde lo que se aprende es a sobrevivir, a sobrevivir. Y no, la vida no está para que la vivamos desde la supervivencia, que seamos unos supervivientes, no, la vida está para gozarla, la vida está para vivirla plenamente, con lo que es positivo y con lo que es negativo a juicio de la mente, con todo, y sacarle a todo jugo y crecer con todo. La vida está para que la vivamos desde lo que somos, en su plenitud y completud. Y para eso, efectivamente, hay que aprender a vivir, porque nos han enseñado a sobrevivir. Y hay cantidad de ámbitos sociales donde se aprende a sobrevivir. Por favor, ya está bien de sobrevivir. Vamos a mirarnos a nosotros mismos y vamos a decir, adquiero el compromiso conmigo mismo de a partir de ahora, en la medida de lo posible, porque esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, voy a ir aprendiendo a vivir, voy a sacarle de verdad jugo a la vida y voy a salir de una visión de la vida que realmente es de pura supervivencia. Hay una especie de sobrevivientes con la lengua fuera todo el día, lleno de esfuerzo, lleno de golpetazos del coche loco que se va dando con uno y con otro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que enhorabuena por la denominación de la academia, porque la conciencia está ligado, el despertar de la conciencia está ligado precisamente a este aprender a vivir, sin ningún tipo de duda. Muchas gracias, Emilio. Agradezco de todo corazón tu disponibilidad, tu generosidad. Ha sido un gusto y un honor compartir contigo. Y bueno, voy a despedir este directo, amigos, amigas, invitándolos a que sigan en la academia aprendiendo a vivir para crecer, para avanzar y seguir aprendiendo en el gimnasio de la vida. Hasta la próxima.